Bienvenidos a todos a nuestra sesión virtual Construyendo Autoridad de Marca en Medios de Comunicación T1, organizada por 301. Gracias a todos por vuestra asistencia. Yo soy Blanca Sanz y os voy a estar guiando durante estos 30 minutos. Si en algún momento tenéis alguna pregunta, alguna duda, podéis dejarla en la herramienta de preguntas y respuestas y al final de la sesión estaremos pendientes y la responderemos. Bueno, pues me encuentro aquí con Arturo Martínez, el CEO de 301. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Hola, Blanca, buenas tardes. Gracias y gracias a todos los asistentes por conectarse. Bueno, Arturo, el título de esta webinar nos habla de construir autoridad de marca. La mayoría de las empresas lo que buscan es notoriedad, buscan visibilidad. Para ti, ¿cuál es la diferencia estratégica entre estos dos conceptos? Bueno, pues es una buena pregunta, una interesante pregunta para sentar las bases y empezar. Yo te diría, Blanca, que para mí no son dos conceptos opuestos, son dos conceptos complementarios. Es decir, son dos niveles de nuestra comunicación corporativa. Dándote una respuesta corta, diría que la notoriedad, la visibilidad es que te conozcan, que te vean, y la autoridad es que te crean, que confíen en ti. Pero si profundizamos un poco más en esa respuesta breve, tenemos que ir a los tipos de medios que tienen las empresas, las marcas para comunicarse. Fundamentalmente los tipos de medios son tres: los medios propios, los medios pagados y los medios ganados. Y es interesante pararnos un poco, desde mi punto de vista, en este punto, porque es interesante ver los ejemplos y alguna limitación y alguna ventaja que tienen. Los medios propios, voy a poner muchos ejemplos a lo largo de esta sesión porque creo que es útil. Los medios propios es, por ejemplo, cuando nosotros enviamos un email a nuestra base de datos de contactos o cuando hacemos una publicación en redes sociales dentro de nuestra cuenta. Los medios propios son útiles para comunicar y no exigen, y esa es una de las ventajas, no exigen un coste extra por comunicar. Nosotros los tenemos, más allá de los recursos humanos y tecnológicos que tenemos, cada vez que publicamos no tiene un coste adicional y eso es positivo. Podemos publicar el número de veces que queramos y el contenido que queramos. ¿Cuál es el principal inconveniente? Pues que es la marca hablando sobre la marca, y lógicamente eso puede servir para informar, pero la credibilidad no es tan potente porque es la parte interesada hablando de sí misma. Luego tenemos los medios pagados. Los medios pagados es, para que todo el mundo nos entienda, la publicidad, el contenido patrocinado. ¿Es un feed en LinkedIn patrocinado que lo ve un directivo o es un anuncio en un medio de comunicación T1, en un digital, por ejemplo? Aquí hay un factor interesante y es que se amplía mucho el número de personas al que puedes llegar. Con los medios pagados amplías mucho el número de personas a las que llegas y es bueno en determinados momentos para impactar rápidamente a determinadas audiencias. ¿Cuáles son las desventajas de los medios pagados? Bueno, principalmente que por definición es un alquiler de espacio. Pagas, estás; no pagas, ya no estás. Eso por una parte. Y por otra parte, igual que pasaba con los medios propios, lo que sucede es que, pues lógicamente, la publicidad, porque además así lo requiere la legislación vigente, la normativa vigente, tiene que estar identificada como publicidad. Entonces, el que la recibe sabe que es un mensaje publicitario, es bueno desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista de la credibilidad, no tanto, no convence tanto, ¿no? Y es aquí donde entran los medios ganados. Los medios ganados, para que nos entendamos, son, pues, por ejemplo, cuando un periodista en un medio como 5 Días o como Expansión hace un artículo, publica un artículo de opinión y nos cita a nosotros como marca o a nuestro CEO, nos cita como referencia explicando algo relacionado con ese tema. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues la ventaja es la credibilidad absoluta que consigues con esa validación, porque cuando la persona lee esa información sabe que no es una publicidad, sabe que tienes la validación como experto de ese medio de comunicación y del equipo editorial. Y eso es muy potente. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, fundamentalmente. Hay una desventaja y es que esto no es fácil conseguirlo, lógicamente. Y se consigue con un trabajo riguroso, constante, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es, bueno, perdona que me he alargado un poco con este tema, pero yo creo que es importante para sentar las bases. La cuestión es que hoy en día, desde mi punto de vista,
gracias a los medios propios y a los medios ganados hay muchísima comunicación, tal vez un exceso de comunicación, de manera que no hay más que conectarse a LinkedIn y ver la cantidad enorme de publicaciones que tienes. Y muchas de ellas, además, incluso generadas en parte o totalmente por inteligencia artificial. Claro, eso hace que haya mucho ruido en el mercado. Entonces, la reacción del mercado, desde mi punto de vista, ¿cuál ha sido? Bueno, pues el mercado ha madurado y se ha vuelto más escéptico. Entonces, el profesional se cree menos las cosas porque tiene un exceso de información. Entonces es ahí donde entra en juego la utilidad que tienen los medios ganados porque nos proporcionan una validación que responden a la pregunta que es fundamental de por qué debería confiar en vosotros. Entiendo. Entonces, si una empresa requiere construir esa autoridad y la busca en la validación de los medios de uno, lo más habitual es a lo mejor enviar una nota de prensa o hacer pitch con un periodista. ¿Sigue siendo válido este enfoque? Bueno, pues puede ser válido en algunos casos. Y me explico. Vamos a poner otro ejemplo. Tu compañía adquiere otra compañía. Eso es un hecho puntual, eso es una noticia. En ese tipo de casos sí puede ser válido. Se envía la información a los periodistas, no de forma masiva, desde mi opinión, no de forma masiva, pero comunicar puntualmente este tipo de informaciones puede tener sentido con un enfoque tradicional. ¿Cuál es el problema? Pues el problema yo no lo veo tanto en el esfuerzo, sino en la alineación. Es decir, el problema que yo veo es que el enfoque tradicional de comunicación se basa en lo que la marca quiere decir. Pero claro, un medio de comunicación T1 y sus periodistas no están esperando tu información sobre producto. Lo que esperan es inteligencia de mercado. De hecho, fíjate qué curioso. Nosotros el año pasado, desde 301, hicimos un estudio de mercado. Preguntamos a más de 150 periodistas de España, de diferentes medios de comunicación, muchos de ellos T1. Fue un trabajo muy interesante porque fueron muy generosos con nosotros. Les preguntábamos sobre cuál era la relación de las marcas con los medios de comunicación. Y en concreto les preguntamos cuál eran los principales errores que cometían las marcas al relacionarse con los medios de comunicación. Y fíjate que nos dijeron, un 63% de los periodistas que consultamos nos dijeron que los contenidos que reciben de las marcas son demasiado comerciales y poco objetivos. Fíjate qué dato tan demoledor, un 63% de los periodistas diciendo que lo que le envía la marca no encaja con lo que buscan. Esto es verdaderamente, desde mi punto de vista, es la punta del iceberg, o sea, es el indicador de que existe una desconexión, ¿no? Entonces, para entender un poco mejor esto, vamos a pensar en la realidad de un periodista. Vamos a pensar en un periodista de Bloomberg o en un periodista de Expansión. Su trabajo es encontrar la próxima gran tendencia. Y de repente recibe un email nuestro que dice lanzamiento de nuestro nuevo software. ¿Qué hace ese periodista? Bueno, pues en el mejor de los casos lo borra. En el mejor de los casos. Porque en el peor de los casos lo borra y empieza a asociar tu marca con ruido. Ruido que no le interesa, ruido irrelevante. Claro, ya no es un activo. Este enfoque ya no es un activo, se convierte en un pequeño pasivo reputacional. Entonces, esto revela una brecha de credibilidad de la marca respecto a los medios de comunicación porque el periodista recibe un pitch y lo que interpreta es un anuncio. Es decir, la empresa cree que está haciendo relaciones públicas, pero en realidad lo que siente el periodista es que le están pidiendo publicidad gratuita. Entonces, claro, esta desconexión entre las marcas y los medios de comunicación, especialmente los T1, los más influyentes, es la que desde mi punto de vista constituye una oportunidad enorme para muchas empresas de comunicar mejor y de forma más efectiva con los medios de comunicación. Entonces, si el pitch comercial genera esa desconexión, ¿cómo podemos conectar de forma auténtica con el periodista? ¿Cómo construimos esa relación auténtica? Esta sí que es la pregunta del millón, Blanca. Y seguro que las personas que se han conectado hoy con nosotros, muchas de ellas estaban pensando en esta pregunta cuando pensaron en el interés que podría tener este webinar. Vamos a ello. A ver, yo diría que lo principal y primero es asumir un cambio de rol.
Es decir, hay que dejar de ser un vendedor de historias que pide permiso. Hay que convertirse en una fuente experta. Y eso es fundamental, un cambio de mentalidad, un cambio de enfoque. De hecho, el modelo que nosotros aplicamos, que es un modelo que se basa en un enfoque de valor periodístico, tiene 3 fases. La primera de ellas es un diagnóstico de la compañía, que nos sirve para encontrar lo que llamamos ángulo de autoridad. ¿En qué consiste esto? El ángulo de autoridad de la marca, de la empresa, ¿no? Para mí es el paso más difícil. Es, de hecho, una auditoría interna en la que nos despojamos totalmente del producto, de los servicios que vendemos, porque no se trata de eso, se trata de entender el conocimiento que la empresa genera. Es decir, vuelvo a poner otro ejemplo. Si, por ejemplo, tu empresa es una compañía que se dedica a hacer software de logística, tu ángulo de autoridad no es mi software es rápido, mi software tiene más funcionalidades. Ese no es el ángulo de autoridad. Tu ángulo de autoridad puede ser: esta es nuestra predicción sobre los 5 riesgos de la cadena de suministros en 2026 y por qué nadie está hablando de África Oriental, que es un actor clave en el mundo de la logística y de los suministros. Este sí es, o puede ser, un ejemplo de tu ángulo de autoridad. Al final se trata de encontrar pues tu conocimiento único, ¿no? Entonces, este sería el primer paso. El segundo paso en nuestra estrategia es convertir o transformar este conocimiento en una narrativa potente, pero una narrativa potente que lleve asociados datos, que tenga contexto, es decir, algo que se convierta en un activo de valor periodístico, algo que le interesa al periodista, algo que quiere publicar el periodista, ¿vale? Entonces, de nuevo, no hablamos de producto, sino que hablamos del problema que el producto está resolviendo o de la tendencia que está anticipando, ¿no? De esta manera llegamos al tercer paso. El tercer paso es ofrecerle el contenido al periodista. Pero fíjate, porque aquí ya el enfoque cambia radicalmente. Aquí ya no estamos hablando de pedir un favor, públicame esto. No, aquí estamos hablando de ofrecer valor. De esta manera, la publicación, la validación mediática es casi una consecuencia natural de ofrecer algo, de ofrecer un contenido que es útil, que es riguroso, que es relevante para el periodista. Esta es la manera en la que trabajamos y en la que nosotros recomendamos que las empresas enfoquen sus relaciones con los medios de comunicación. Arturo, nos hablas de cobertura como una consecuencia. Entonces, para la empresa que quiere invertir, ¿qué forma toma ese activo de autoridad? Bueno, pues desde mi punto de vista, la forma que toma es la de un activo reputacional que es perenne, es decir, que no caduca. Dicho de otra manera, es un activo reputacional que ya no es un adorno, no es una medallita, es un pilar. Y aquí la clave es que, volviendo a otro ejemplo, cuando tu CEO es citado en expansión como experto que está explicando este tema en un medio ganado a través de un artículo de opinión, a través de un artículo de un periodista, no a través de publicidad, esta publicación, este activo, empieza a generar lo que llamo un retorno compuesto. ¿Y qué es un retorno compuesto? Bueno, pues es un retorno para diferentes áreas de la compañía, a nivel global para la compañía. Y te pongo 2 ejemplos más. Imagina este caso en el que el CEO de la compañía le publican como medio ganado un artículo de opinión o una declaración dentro de un artículo de un periodista. El equipo comercial va a coger este activo y ya no lo va a utilizar para cerrar operaciones, lo va a utilizar para abrir operaciones, porque aquí ya la conversación cambia. Imagina esa primera comunicación en frío, que en lugar de decir, hola, vengo de esta empresa a venderte esto, esa misma comunicación te dicen, hola, he visto en redes sociales que te interesaba este tema. Permíteme compartir contigo este análisis que nuestro CEO ha hecho a través de Expansión hace unas semanas. Es que el cambio es radical, que no tiene nada que ver la conversación, cambia por completo. Esto es para el equipo comercial, pero para el equipo de recursos humanos, por ejemplo, para la gestión de personas también vale, porque estos activos los puede utilizar el equipo de recursos humanos
para atraer el mejor talento, porque los mejores quieren estar en las mejores empresas. Entonces, es al final un activo que te permite un posicionamiento, si me permites, premium en el mercado, desde todos los ángulos de visión, ¿vale? Entonces, en resumen, a diferencia de un anuncio, una publicación en un medio ganado se convierte en lo que nosotros llamamos la base del modelo, de nuestro modelo de consolidar, expandir y conquistar, que es el modelo que nosotros proponemos para las empresas que, teniendo presencia local en España, quieran conquistar otros mercados internacionales. ¿En qué consiste este modelo? Bueno, pues consiste con las primeras validaciones mediáticas locales, consolidas tu liderazgo en el mercado local, España. Después, expandes ese liderazgo mediático a tus ubicaciones geográficas de entorno. En este caso, pues podría ser Europa, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia. Y por último, conquistas con todo ese bagaje de validaciones previas, conquistas los mercados más exigentes, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos. Claro, es un enfoque muy sólido. Para ir terminando, si alguien quisiera el día de mañana construir su autoridad de marca, ¿cuál sería la primera reflexión que debería hacer? Buena pregunta. Pues yo diría que, fíjate, yo diría, Blanca, por ser muy práctico, por aterrizarlo mucho, yo diría que el primer paso es hacer una autoevaluación y tiene que ser una autoevaluación muy honesta. Es decir, yo lo que haría sería reunir al equipo y hacer una pregunta. Es muy simple, pero a lo mejor la respuesta no lo es tanto. Más allá de, la pregunta es, más allá de nuestro producto, más allá de nuestros servicios, ¿qué es lo que nosotros sabemos que el mercado necesita saber? Que es lo mismo que preguntar cuál es nuestro ángulo de autoridad. Entonces, algo que es muy práctico para realizar este ejercicio es entender entender y escribir cuáles son las 3 preguntas que te hacen tus clientes, que siempre te hacen tus clientes antes de confiar en ti. Hablo de las preguntas, de las complicadas, es decir, las que hablan de los miedos, las que hablan de las dudas de los clientes. Las respuestas de esas 3 preguntas normalmente van a ser el fundamento de tu ángulo de autoridad. Genial, pues con esa reflexión, si te parece bien, Arturo, creo que podríamos ir abriendo el turno de las preguntas. Y bueno, pues tenemos una pregunta que es, ¿qué alternativas tiene una marca para trabajar en profundidad una estrategia de medios T1 ganados? Bueno, pues esta es una pregunta que tiene muchas derivadas, pero bueno, voy a intentar resumirla. A ver, yo diría que una vez que una empresa, que una marca se ha convencido de que lograr validaciones mediáticas ganadas en un medio T1 es una parte sustancial de su estrategia, no solo de comunicación, sino de su estrategia como compañía, de su estrategia de negocio, yo diría que existen 4 vías para llevar a cabo esa estrategia. Hacerlo internamente, con sus recursos, hacerlo externamente a través de una agencia de comunicación, una multinacional de comunicación. Tercera vía, hacerlo externamente a través de una agencia, una red de agencias locales que son partners, que son socias. Y la cuarta vía es la que nosotros proponemos, que es la vía del hub centralizado que proponemos desde 301. Y si me permites, detallo cada una de ellas, ¿vale? Claro. La vía interna es la natural, es decir, cuando tú te convences de que necesitas, de que quieres apoyarte en validaciones de medios T1 ganadas, lo primero que te tienes que preguntar es, oye, ¿puedo hacerlo internamente? Eso exige tener el equipo, tener el conocimiento, tener la tecnología también, pero sobre todo tener el conocimiento y muy importante, Blanca, exige tener el tiempo disponible de esas personas, porque puedes tener el conocimiento, pero si no tienes el tiempo para fijar una estrategia y para llevar a cabo una estrategia que implique trabajar día a día
en esos medios, en la gestión de los periodistas, en la creación de contenidos, en todo esto, no te va a valer. Entonces, la primera, la más natural, es hacerlo internamente, pero hay que tener los recursos y la determinación y el tiempo. La segunda vía, si internamente no lo puedes hacer, es trabajar con una multinacional de comunicación. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con una multinacional de comunicación? Bueno, las multinacionales de comunicación son compañías especialistas en comunicación, son compañías que están acostumbradas a trabajar con grandes medios, que si la eliges bien, pues te van a dar un buen retorno, pero hay, yo creo, dos inconvenientes o dos limitaciones, vamos a decirlo así. La primera es el coste. El coste de una agencia multinacional de comunicación, pues todo el que ha trabajado o ha contratado o conoce el mercado sabe que es muy elevado. ¿Por qué se da este coste? Bueno, pues porque son los líderes del mercado, porque tú contratas en España, pero tienes también que pagar las oficinas de Nueva York, las oficinas de Londres, de Milán, y porque también hay capas directivas, etcétera. Este sería el primer problema. El segundo problema, además del problema de los costes, es el problema de la agilidad. ¿Vale? ¿En qué consiste esto? Bueno, vamos a ver, cuando tú trabajas con una multinacional que tiene diferentes oficinas, pues tiene diferentes equipos, diferentes culturas, diferentes zonas horarias, todo esto resta una cierta diferentes niveles también en los equipos, porque hay equipos que son más senior, pero otros son más junior o un mix de todo. Todo esto resta agilidad. Entonces, esta puede ser una limitación también. ¿Cuál es la segunda vía externa de hacerlo? Bueno, pues como decía, con una red de agencias que sean partner, agencias locales. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues igual que pasaba con la agencia multinacional de comunicación, si la eliges bien, probablemente te podrá dar un buen retorno. Son empresas que están especializadas en ello. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues a ver, yo veo dos. El primero, el coste de nuevo, que aunque no es tan elevado como el de una agencia multinacional, pero claro, aquí hablamos de que a veces se duplica el coste, porque, por ejemplo, si tú contratas con España, pero hay otra agencia en Reino Unido, estamos hablando de dos empresas diferentes y para el contrato de Reino Unido, la empresa española también va a pasarte un margen, con lo cual estás duplicando tu margen. El coste es inferior, pero no es tremendamente inferior. Eso es lo primero. Y lo segundo, claro, aquí estamos trabajando. Si trabajas con los mercados de España, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, en realidad estás contratando a 4 agencias diferentes. Sí, son socias, pero son 4 agencias diferentes, son 4 empresas distintas. Validaciones, interpretaciones, políticas internas. Eso resta de nuevo eficiencia, resta agilidad, puedes no ser la misma prioridad para las diferentes agencias. Hay un riesgo que hay que gestionar. Entonces, frente a estos 3 modelos, 2 de ellos externos y uno interno, nosotros el modelo que proponemos es el modelo de hub centralizado. ¿Qué significa el hub centralizado que propone 301? Pues significa un modelo en el que el equipo de 301 está centralizado en Madrid y desde Madrid gestionamos las comunicaciones de España, de Italia, de Alemania, de Reino Unido o de Estados Unidos. Desde el mismo sitio. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Desde nuestro punto de vista, la primera es una agilidad y una eficiencia brutal, porque el mismo equipo que te diseña la estrategia es el que te la ejecuta. No hay pérdida de información por el camino y además no hay diferentes zonas horarias, todos sentados en la misma mesa. Es decir, es tremendamente eficiente. ¿Cuál es la segunda ventaja? Bueno, pues desde mi punto de vista el coste. Eliminas costes superficiales como oficinas adicionales, como equipos directivos, el coste se reduce, es muchísimo más óptimo, con lo cual la puerta de entrada baja para las compañías. Claro, permíteme ya un poco por ir concluyendo con la respuesta, que me estoy alargando un poco, pero creo que es verdad que la pregunta es amplia, ¿no? Entonces sí, hay que desarrollarlo. Alguien puede decir, bueno, pero es que ¿cómo vas a trabajar desde Madrid las relaciones con medios de comunicación en Estados Unidos? Bueno, esto
es un hecho que nosotros vemos que se puede realizar, que se puede llevar a cabo. Y pongo de nuevo un ejemplo. Nosotros ahora mismo estamos, para uno de nuestros clientes, que es un cliente del sector inmobiliario, estamos gestionando las relaciones con medios de comunicación en Estados Unidos y estamos ahora mismo, esta mañana, estábamos hablando con el Wall Street Journal para una publicación de un contenido relacionado con este cliente nuestro, que todo el mundo conoce al Wall Street Journal, uno de los periódicos económicos de referencia a nivel mundial. Se puede hacer, porque la pandemia cambió muchas cosas y una de las cosas que cambió es la manera de trabajar de los periodistas y de los equipos editoriales. Creedme, se puede hacer. Entonces, y ya si me permite para ponerle el broche a la respuesta, yo lo que recomendaría es que si alguna empresa que nos está escuchando está interesada y tiene, bueno, pues tiene, después de lo que está escuchando, eso le remueve, le dan ganas de activarse, yo lo que diría es bueno, pues que agendemos una sesión de inversión estratégica. Nosotros, la sesión de inversión estratégica, y esto sí que me gustaría ser muy claro, la sesión de inversión estratégica no es una llamada, no es una sesión comercial para presentar credenciales. No tiene nada que ver con eso, en absoluto. Nosotros la definimos como una sesión práctica en la que hacemos trabajo real precisamente para diagnosticar esa brecha de credibilidad que hablábamos antes y descubrir ese ángulo de autoridad que también comentábamos antes. Entonces, el resumen es, si tienes una historia compleja, si quieres liderar, bueno, pues creo que si tomas la decisión de ir adelante con una estrategia de externalización, puede ser interesante que hablemos. Vale, pues nos preguntan que cómo podrían conocer a los CEOs. Vale, esa es también una pregunta. ¿Vamos bien de tiempo? No sé cuánto nos queda. Vale, sí, todavía tenemos un poco de tiempo. Vale, pues esa es una pregunta que me encanta porque es una pregunta recurrente que me hacen muchos clientes. ¿Cómo doy a conocer a mis CEOs? A mi CEO o a mis portavoces, porque en las empresas, según el tamaño, muchas veces no hay un único portavoz que sea el CEO. El CEO puede ser el más visible, pero en realidad puede ser un director de comunicación, puede ser un director de operaciones. Esta mañana, por ejemplo, estábamos hablando con un cliente, con la directora de recursos humanos, para precisamente gestionar esto, gestionar la visibilidad de su perfil y conseguir que sea más conocido. A ver, yo diría, por resumir la respuesta a esta pregunta, yo diría que, de nuevo, el primer paso es crear un perfil, un dossier de portavoz. Cuando hables con periodistas, te lo van a pedir. Cuando tú les hables, salvo que sea un CEO muy conocido, que tenga mucho nombre, te van a decir, bueno, ¿y esta persona, esta señora, este señor, quién es? ¿Qué ha hecho anteriormente? Necesitas tener un dossier que justifique su presencia en ese medio. Y tiene que ser un dossier que no sea comercial, por favor, que no sea comercial. Tiene que ser un dossier sobre la persona. De nuevo, tenemos que ir al perfil de la persona. No tenemos que ir tanto a la empresa, sino al perfil de la persona. Ese sería el primer paso. Y volviendo a lo que hablábamos antes, como hacíamos con la empresa, yo creo que tenemos que hacer lo mismo con la persona. Tenemos que identificar, más allá del dossier, tenemos que identificar cuál es el ángulo de autoridad de esa persona. ¿De qué sabe esa persona? ¿Sabe de tecnología? ¿Es un experto en pymes? ¿Es un experto económico? ¿Es un experto en logística? ¿Qué es lo que sabe que se puede aplicar y que le puede interesar a los consumidores, a los oyentes, a los lectores de esos medios de comunicación? Y ahí es donde encontramos el ángulo de autoridad. Y ese es el primer camino para dar a conocer una marca que puede ser de una empresa o una marca que puede ser una persona vinculada a una empresa. Vale, pues también nos preguntan, que creo que la podemos decir de manera rápida, Sí. ¿cómo podemos convencer a los CEOs que salir en un T1 es importante aunque no pueda medirse la conversión? Pues yo creo que la mejor respuesta es por lo que hablábamos antes. Si tu negocio es un negocio complejo, en el que tienes competencia y tu principal problema es diferenciarte de la competencia, por ejemplo, un fabricante tecnológico, necesitas
Credibilidad. Necesitas autoridad, porque eso es lo que te va a diferenciar de tu competencia. No te va a diferenciar si tu software es un poquito más rápido o si tiene una función más. No, te va a diferenciar la credibilidad que tengas. Y la credibilidad, una de las mejores vías para ganarla es a través de la autoridad que te proporcionan las validaciones mediáticas en medios T1. Y volvemos al ejemplo de antes. Para tu equipo comercial, el poder que tiene como herramienta de ventas, eso es algo muy pegado al negocio. Para tu equipo de personas, de gestión de personas, el poder que tiene para atraer nuevo talento, eso es algo crítico. Entonces, hay ejemplos de cómo esas validaciones pueden ser usadas por áreas de la compañía para mejorar el negocio y al final para mejorar la cuenta de resultados. Vale, pues creo que con esta pregunta vamos a ir concluyendo. Muchas gracias, Arturo, Gracias. por dedicarnos tu tiempo y muchas gracias a todos los que os habéis conectado.